El autocuidado es un tema popular en estos días. Una búsqueda de la frase en Google arroja alrededor de 80 millones de resultados. La gente usa esta frase para describir cualquier cosa, desde hábitos saludables importantes como dormir bien y hacer ejercicio diariamente, hasta caprichos como tomarse un día de spa, publicar una foto en Instagram o comprarse flores o un traje nuevo y caro. Existen sitios web que tienen cientos de artículos y cuestionarios relacionados con este amplio tema. Parece que el autocuidado es la última forma de nuestra cultura de decir vive tu mejor vida. No me malinterpretes, es importante cuidarse. Puedes practicar el autocuidado y ser una persona humilde. No son antónimos. Después de todo, Jesús se cuidó a sí mismo. Se alejaba regularmente para orar. Cuando tenía hambre, la mayoría de las veces comía. Dejó que María le ungiera los pies con aceite. Salió con sus amigos y asistió a celebrar una boda. Por lo tanto, sería justo decir que alguna forma de autocuidado es incluso bíblica. Pero hay un punto de tensión. Hay una tentación para todos nosotros de priorizar egoístamente el autocuidado personal sobre el cuidado humilde de las necesidades de otras personas. Y eso no es bíblico en absoluto. Jesús no se complacía a sí mismo, se complacía en nombre de los demás, dando generosamente de sí mismo en cada relación. Pensó en las necesidades de los demás en lugar de los propios. Si vamos a aceptar el reto del amor y amar como Cristo, tenemos que volcar humildemente nuestra atención hacia los demás, por el bien del Evangelio. Amar como Cristo nos obliga a servir a los demás con humildad. En los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para la vida después de su partida. Y los discípulos eran como nosotros, a menudo más autocomplacientes que serviciales, más orgullosos que humildes. Por lo tanto, la primera acción en estos capítulos, antes de que Jesús diera cualquier instrucción final, es significativa. Jesús hizo un acto increíblemente desinteresado y demostró lo que significa amar y servir realmente a otras personas. Juan 13 dice esto: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No te pierdas esto. La hora de que Jesús fuera crucificado había llegado, y Él lo sabía. Le quedaban días, no semanas, ni meses, ni años en la tierra, y su preocupación no era asegurarse de poder tachar una lista de aventuras como la de navegar en el río Jordán, era amar a la gente. Por eso estaba en la tierra, y eso es lo que seguiría haciendo hasta el último aliento, porque la humildad ve el tiempo como un regalo que hay que administrar bien, no como algo que hay que aceptar para el propio placer. Dios nos ha dado el don del tiempo, y un énfasis excesivo en el cuidado de uno mismo no es la manera de aprovechar al máximo ese tiempo. En Colosenses 4, 3 al 5, Pablo explica que la manera de aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado es pensar fuera de nosotros mismos, con sabiduría hacia los que no son cristianos. Se necesita humildad para hacerlo, y nos obliga a orar y aprovechar cada oportunidad para dar a conocer el misterio de Cristo. Volviendo a Juan 13, el versículo 2 sigue diciendo esto: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Nosotros ponemos límites al amor, ¿no es así? Cuando nos han hecho daño o incluso cuando sospechamos que nos pueden hacer daño. Nuestro orgullo se levanta y acabamos con esas personas. Nuestra actitud generosa, nuestra voluntad de servirles, se acaba.
Pero ya hablamos de ello hace unas semanas y lo volvemos a ver aquí. El amor de Jesús es indiscriminado. Él sabía que Judas le iba a traicionar, pero eso no era lo primero en la lista de cosas que Jesús sabía. En la cima estaba que Jesús sabía quién era, sabía para qué estaba en la tierra y a dónde iba cuando dejara la tierra. Por lo tanto, la voluntad de Jesús de servir a Judas y a los otros discípulos que también estaban a punto de fallarle, no terminó. No terminaba. Sabiendo que pronto le fallarían, se levantó de la mesa, cogió una toalla, un cubo de agua y empezó a lavarles los pies. La humildad se centra en el panorama general, en la historia eterna, no en el breve capítulo que se desarrolla en un momento determinado. Seguimos el versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Un poco de contexto nos ayuda a entender por qué Pedro estaba indignado. El lavado de los pies se hacía comúnmente para los invitados que venían a comer. Esto no era una tarea agradable porque la gente caminaba por todas partes y no había aceras. Caminaban por la tierra con las sandalias puestas. El lavado de pies solía recaer en un sirviente, el más bajo, el que estaba en su primera semana y al que se le asignaban todos los trabajos que nadie quería. Pero en este caso, nadie había lavado los pies de nadie, ni siquiera había proporcionado agua para que lo hicieran ellos mismos. Así que, durante la comida, Jesús se levantó y comenzó a hacer esta cosa tan humilde, lavar los pies de sus discípulos. Pedro y los demás no lo entendieron. No tenía sentido para ellos. Ellos pensaban en el servicio en términos terrenales. Pensaban que Jesús venía como un rey terrenal. Y los reyes terrenales tienen sirvientes. La gente les sirve, no al revés. Cuando Jesús vino humildemente, no buscando ser servido, sino servir a los demás, eso les confundió. Esto nos lleva a reconocer otra cosa importante. Y es que la humildad no siempre tiene sentido para el mundo. Las personas que aman a Jesús rara vez tienen sentido para el mundo, porque son diferentes al mundo. Pero como Jesús, lavando los pies de los discípulos, las personas que sirven humildemente a los demás se hacen notar. Hacen que los demás se pregunten, ¿qué es lo que es diferente acerca de esta persona? Hacen que la gente vea a Jesús por lo que realmente es. La historia termina así. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto, volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús fue un modelo de servicio humilde al lavar los pies de sus discípulos. Cuando terminó, explicó qué esperaba de sus discípulos, que ellos siguieran su ejemplo. Y aclaró ese ejemplo cuando preguntó, ¿saben lo que he hecho por ustedes? Tenían razón al llamarle Maestro y Señor. Y como Maestro y Señor les estaba mostrando a ellos y a nosotros que servir a la gente no es solo hacer cosas bonitas. Es humildad en acción, por el bien del Evangelio. La humildad es un requisito y una expectativa para los seguidores de Jesús. Acerca de este énfasis excesivo que tenemos en nuestra cultura en el cuidado de uno mismo, Pablo escribió esto en Filipenses 2:3. No hagan nada por ambición egoísta o por presunción, sino que con humildad consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos.
¿Cómo se ve eso? Se ve como una persona que, aunque tenga sus propias luchas, piensa en ese vecino que no conoce a Cristo y ora por él. Se ve como una persona que, aunque tiene su propio trabajo y cosas que hacer, piensa más en sus compañeros de trabajo y busca formas de ayudar que no son necesarias. Se ve como una persona que, aunque dio su tiempo para ayudar el año pasado en la escuela bíblica de vacaciones, piensa más en la oportunidad de asociarse con otros creyentes en los propósitos de la iglesia para presentar a los niños a Jesús. Se parece a una persona que, aunque haya sido descuidada por un amigo, piensa más en cómo puede ayudar a satisfacer las necesidades de ese amigo. El servicio humilde es lo opuesto a cómo pensamos y actuamos de forma natural. Pero fue la norma para Jesús y es la expectativa que Él tiene para todos los que le siguen.